Eh, espero también que los zambombazos de esta semana no desactualicen lo que voy a decir, pero es que yo lo tenía preparado ya antes de leer el telediario del lunes. Yo no voy a hablar de aspectos macroeconómicos, ni monetarios, ni mercados. Dios me libre. Lo mío es saber de banca desde un enfoque micro. Y dirán ustedes por qué he puesto este título tan extraño de amigos y falsos amigos en los sistemas financieros. Pues yo cuando estudiaba inglés hace muchos años tenía un profesor fantástico que nos explicaba, entre otras cosas, que el latín tiene en el inglés bastantes palabras trasplantadas, pero que no hay que darles la misma traducción que tendrían en latín o en español, porque a veces son falsos amigos. Por ejemplo, extravagant en inglés no es extravagante, es derrochador. Sensible no es sensible, es sensato. Y editing no es editar un libro, es corregir un texto. Pues vamos a desconfiar de lo que parece fácil. Entonces, yo voy a tratar de contrastar lo convencional, lo que se dice en la banca con tanta frecuencia, con los resultados de mi propio análisis. Y vamos a ver si son amigos, lo convencional, o falsos amigos, el resultado de mi análisis. En definitiva, la síntesis o el objetivo de mi charla viene a ser un aviso contra la autocomplacencia, que yo la veo aparecer por muchos sitios, y una defensa de los sacrificios que hay que hacer a corto para asegurar el largo plazo. Ese es el eje. Llamaré amigos el sistema financiero a las versiones convencionales que se oyen en algunas fuentes oficiales y en algunas fuentes bancarias. Yo he sido un poco rebelde siempre y no me gusta lo convencional, pero a lo mejor estoy equivocado. Y es que la versión que se oye, que yo oigo con mucha frecuencia, no es la única, es que la crisis financiera que tuvimos ya está resuelta y mediante una reestructuración que fue modélica y recibió las bendiciones de la Troika, del Fondo Monetario y de todo el mundo. Eso sí, como si fuera otra cosa, estamos saneados, pero tenemos un gran problema de resultados. La banca, yo no. Pero no hay que preocuparse tanto. Ça viendra, que dicen los franceses, ya se arreglará. Básicamente con las comisiones y sobre todo con las fusiones, dicen, y el esfuerzo en la gobernanza, en el gobierno corporativo, se resolverá prácticamente todo y habrá que ganar tiempo y no apresurarse ni apretar demasiado. Y además, para eso está la ayuda del Banco Central Europeo, que nos da plazos indefinidos para tomar las medidas de ajuste que queramos. Todo eso no es así, ¿eh? Adelanto, en mi opinión. In my opinion. Pero además, por si hubiera problemas, ahí está la gran panacea, el gran invento de la Unión Bancaria Europea. Vamos a ver. Incluso en este contexto convencional, corren vientos, incluso en algunos medios oficiales, a favor de hacer más laxa la supervisión. Y a mí eso me pone los pelos de punta. Y hacerla más laxa en detrimento de la cuantificación de los problemas y de la exigencia de soluciones. Bueno, pues voy a ir ahora enumerando lo que yo considero los epígrafes principales de los amigos, que llamaríamos, y luego desarrollar mi análisis para que ustedes puedan concluir al final si son falsos o no son falsos. Si son vulnerabilidades o estamos realmente como Tarzán. Pues yo diría que a pesar de lo tardío, zigzagueante y costoso del tratamiento de nuestra crisis, hay cosas que han salido mal, pero hay algunos logros importantes. Por ejemplo, la unificación de la supervisión de las cajas de ahorro, que ahora son bancos, que antes eran
Banco de España y autoridades autonómicas en una sola entidad supervisora, el Banco de España. A mí me parece que eso era indispensable. Sobre todo que ahora son todos bancos, ese ha sido el instrumento hábil. Luego, la caída libre se detuvo, no hay duda. Y la situación ha mejorado sensiblemente. Pero veamos. Europa nos ofreció, se pactó, nos ofreció, no es que nos ofreciera, es que pedimos 100.000 millones de euros. Y la sabiduría convencional dice, somos unos tíos grandes porque solo utilizamos 43.000 millones. Sin embargo, yo quiero decir que esa no es la ayuda que se ha dado a la banca española. Hay otros muchos apoyos y bien ingentes. Por ejemplo, la Sareb, la Sociedad para Limpiar los Activos Inmobiliarios, ha retirado, ya veremos cuál será el destino, 50.000 millones de activos inmobiliarios malos, de los cuales hubieran tenido que provisionar hasta el final la totalidad. Y luego se han dado garantías importantísimas que es un riesgo para el Estado. Por ejemplo, la Sareb, para poder comprar eso, como decidió tener poco capital, dijo que la Sareb emitiera bonos. Esos bonos los ha garantizado el Estado. Se dijo que la Sareb iba a tener unos beneficios del 14%. Yo creo que va a tener pérdidas. Y a ver quién paga esas garantías. Luego, los llamados activos fiscales diferidos. Esos se han garantizado por el Estado 41.000 millones. Vayan sumando. Y luego, cuando un banco grande compraba una caja de ahorro pocha, pues le daba una garantía por las pérdidas que no se hubieran aflorado todavía en el momento de la compra. Y se puede considerar que en otros 15.000 millones, pues también los ha garantizado o el Fondo de Garantía o el FRO. Sumando estas tres partidas tenemos 103.000 millones, además de los 43 que se han utilizado. La garantía para mí es un riesgo, de otra manera, pero es un riesgo. Y de estos 103, 53.000 son sin liquidez. Para mí, cuando se sanea una entidad, es importante el capital, pero que ese capital conlleve liquidez. Si no, a ver con qué presta. No es lo mismo. Pero es que antes de los 100.000 millones, el Estado había comprado unos 30.000 millones de activos buenos a las cajas de ahorro, básicamente. Como eran buenos, no los saneaba, pero sí les daba liquidez. Luego avaló títulos por volúmenes que superaban los 100.000 millones. Títulos que emitían entidades buenas o malas, cajas de ahorro. Y luego, cuando una entidad tenía unos apuros fuertes de liquidez, pues había un programa que se llamaba los ELAS, Emergency Liquidity Assistance, ayuda de liquidez de emergencia. Pensemos que, por ejemplo, en el más importante, la Caja de Castilla-La Mancha, 29 de marzo del año 2009, hubo que darle una asistencia de liquidez de urgencia por 9.000 millones. Y yo me pregunto, ¿podemos afirmar que el sistema está saneado? Y que no nos deparara sorpresas fuertes, por ejemplo, con entidades o con operaciones como las de la Sareb. No pocos, y yo me encuentro entre estos pocos, entre estos no pocos, se preguntan si no hubiera sido mejor aceptar los 100.000 millones que nos ofrecieron a unos tipos de interés muy buenos. ¿Y por qué nos los ofrecieron? Porque se pactaron, porque lo pedimos. No es que dijera, allá van. Si no hubiera sido mejor aceptar los 100.000 y operar un saneamiento más contundente. Primer amigo, estamos muy bien. Vamos a ver, solo hemos dado 43.000 millones y parte lo vamos a recuperar. Parte lo vamos a recuperar. ¿Qué parte? Pues ya lo veremos. Y el capital.
al sabidero convencional, el amigo. Estamos bien capitalizados. Hace poco han salido estadísticas, incluso bendecidas, creo, por Europa, que la lista de los 16 bancos que han quedado, de los 50 que había más o menos, pues el que no tiene más de 10 tiene más de 11 y más de 12 en proporción a los activos de riesgo. Incluso la banca, si oímos a la AEB, se queja constantemente, amargamente, de que tanta subida de los requisitos de capital les está asfixiando. Pues yo discrepo. Yo creo que no les está asfixiando. Piensen ustedes que cuando las normas de Basilea I se promulgaron en el verano del 88, se pedía un capital mínimo del 8% sobre el total de los activos. Como ahora el capital se exige sobre los activos ponderados por riesgo, esa ponderación lleva a considerar que solo el 45 o el 50% merecen la penalización o la prudencia de un nivel de capital mínimo. No es la totalidad de los activos, como era el año 88, es la mitad o menos de la mitad. Bueno, ¿y por qué creo que además no es en exceso? Porque si se necesita, es que se necesita. Previene la insolvencia, aporta liquidez, lo cual para sanear una entidad es importante, para no estar toda la vida dependiendo del Banco Central Europeo. Aporta liquidez sin coste, esa liquidez es fungible y permite dar créditos, facilita la confianza de los mercados en aquellas entidades bien capitalizadas y baja el precio de la deuda, la prima de riesgo o de otra deuda. Es cierto que existe el problema del coste de capital, pero en un mercado, como hemos oído a nuestros colegas, con unas posibilidades de inversión por encima del 2% tan problemáticas, el coste del capital de la banca, pues no resulta, que es muy bajo, no resulta tan malo. Bueno, pero es que no solo creo que no está asfixiando la banca, sino que cabe preguntarse si no resultará que es insuficiente. Insuficiente. Veamos. Para mí el capital real es aquel que no es oneroso ni exigible. Es el capital emitido y los beneficios retenidos. Lo demás son convenciones contables o de la industria, como se llama ahora el sector bancario. Y son todos los componentes de lo que se llama capital, core capital, capital principal, tier 1, de esa calidad. Pues no, hay algunos componentes de importancia enorme que son de poca calidad. Por ejemplo, los activos fiscales diferidos. Es decir, eso no es capital y computa como capital. ¿Por qué no es capital? Porque consiste en una expectativa de ahorro fiscal el día que tenga beneficios. Bueno, pues espera a que eso se produzca, pero eso no es capital, sobre todo no lo es hoy. Debo decir que si les quitas a los bancos grandes o medianos los activos fiscales diferidos, algunos se queda por debajo del 4% de capital. ¿Es eso asfixiante? ¿Es eso estar bien capitalizados? Y no voy a mencionar nombres, se pueden imaginar. Están los llamados cocos. Acabamos de leer ayer en los periódicos que la caída, esperemos que no definitiva, del Deutsche Bank, el pánico con los cocos ha sido enorme. Los cocos son unos títulos convertibles en acciones en caso de insolvencia y que, por tanto, en teoría absorberían pérdidas en su día. Pero mientras eso no ocurre, cuesta colocarlos, y se considera como capital, el 6 o el 7%.
lo cual deteriora los resultados y como consecuencia deteriora el capital. Y además no ofrecen liquidez en el momento de la insolvencia, porque ya la ofrecieron cuando suscribieron el título. En definitiva, los cocos, en teoría, tratan de, como todo el capital, prevenir la insolvencia, pero aquí se está agravando el riesgo de que se produzca la insolvencia. Por tanto, yo no creo que eso sea un elemento básico del capital real. Hay otras cosas que tampoco lo son y se consideran el capital. El fondo de comercio negativo. Yo compro una entidad que tiene un valor contable de 100 y la compro por 30. Pues esos 70 de diferencia se considera capital. O sea que cuanto peor compre una entidad, cuanto peor sea la calidad de la entidad que yo compro, mejor, ¿no? Porque más capital me da. Pues no. Pues no. Se computa indebidamente capital y no lo es, porque ese precio de 30 es su valor de mercado, su valor real. Pues eso es, ya está. Y tampoco aporta liquidez. Y el fondo de comercio positivo es el que se da cuando en una compra de una entidad yo la compro por un valor superior al valor contable. Pues eso también es capital. Pues no, señor. Para mí, yo creo que cabe preguntarse si lo es. O si lo es de calidad. ¿Y por qué no lo es? Porque ya será capital el día que la entidad comprada produzca buenos beneficios y te permita alimentar de dividendos y, por tanto, de beneficios y reservas tu propio. Pero hasta entonces no lo es. Hay uno de nuestros bancos grandes que tiene un fondo de comercio positivo de 8.000. Pues ahora acaba de tener una pérdida de 4.000 y sigue considerando que los 8.000 son capital. Por tanto, no creo que sea excesivo, incluso cabe preguntarse o afirmar incluso que no es suficiente. Ahora se habla de crear otro coeficiente, el de apalancamiento, que compense ese 8 sobre el total de los activos que había antes por las deficiencias del actual coeficiente sobre los activos ponderados de riesgo. Se lo llaman coeficiente de apalancamiento y cualquiera de los dos coeficientes, el que sea más alto, ese es el que hay que cumplir. Pero se le está considerando asignarle un nivel del 3% sobre el total de activos. Para mí, esos son cacahuetes. Cabe además preguntarse algo que alguno de los que hay aquí o fuera de aquí me pueden echar a patadas, pero yo lo tengo que decir. ¿Pueden existir todavía en España errores en la clasificación de los activos que hacen ficticias, por tanto, las exigencias de capital? Porque, en cierto modo, el capital es como las provisiones. Estás reforzando lo que no sacas del banco, sino lo que te quedas dentro. Entonces, si lo clasificas mal, no haces provisiones y sigues contabilizando como ingresos intereses que no lo son. Porque el activo es malo. Pero esto, ¿cómo puede ser? Pues miren, yo he trabajado, no sé si lo ha dicho Juan Carlos, en más de 30 países. Y, de hecho, me permite hacer un axioma porque se ha cumplido en los 30 países. Es que los peores créditos nunca están clasificados como morosos. Eso hay algún amigo que le llama la paradoja de Aristóbulo. Pues no sé si es la verdad, pero eso es verdad. Y se clasifican como normales, que no exigen provisiones ni recorte de intereses, se clasifican como subestándar, que exigen muy poquitas provisiones y estáticas, no en un calendario hasta conseguir provisionar todo, y por tanto no se cubren con provisiones y siguen contabilizando intereses. Pero es posible que en España todavía a estas alturas, con los buenos inspectores que tiene Banca España, bueno, los buenos inspectores de la Banca España han actuado muchas veces no poco coaccionados. Y, por tanto, siguen siendo buenos.
Pero pensemos, por ejemplo, en el crédito hipotecario de vivienda. Oficialmente, el grado de morosidad en el crédito hipotecario es en torno al 6, y en el conjunto hipotecario, no, del total de la cartera de créditos, es del 12. ¿Nos podemos creer eso? Que sea la mitad del riesgo de pago el hipotecario que en el conjunto de la cartera. Yo no. Luego están las grandes firmas que las leemos todos los días en los periódicos. Las leemos en los periódicos. Tampoco voy a dar nombres, pero me los puede dar cualquiera de ustedes. Hay 4, por ejemplo, que todos los días aparece su estado calamitoso en los periódicos. Están clasificadas, están provisionadas. Hay quien dice, no, clasificadas están, y provisionadas también. Digo, pero el 25 o el 100. Eso ya es otra cosa. Y pensemos también en sectores como los renovables, las radiales, las estructuras faraónicas que se han construido en España. Están provisionadas al 100%, están bien clasificadas. Question mark. Punto de interrogación. Bueno, pero hemos dicho que por lo menos sí se reconoce, y ese es un amigo de verdad, porque es verdad. Pero lo voy a ilustrar un poco. Los resultados es el gran problema de los bancos. Ganan poco. Y ganan poco. ¿Y por qué? Porque la cartera de créditos es baja, sigue bajando todavía en términos netos, aunque hay nuevos créditos, pero es más lo que baja que lo que sube. Porque los tipos del margen de intereses con los tipos a cero, pues difícilmente permiten acceder a márgenes. Por los grandes volúmenes de activos improductivos que todavía tienen, que están tal vez en baja, lo hablaremos después, y por la eficiencia. ¿Son eficientes o tienen todavía mucha grasa? Pues vamos a fijarnos en 2 o 3 de estos parámetros para no hacerlo demasiado largo. El ROE contable, el ROE es retorno al capital, en inglés, Return on Equity. Bueno, pues el del negocio español, el promedio de la banca está en el 5%. Hará 10, 15 años estaba en el 20%. A eso no vamos a poder llegar, probablemente se pueda mejorar. Y con el negocio internacional es el 7%. Pero eso es aún incluyendo todos los beneficios o ingresos y beneficios que tienen los bancos por operaciones no recurrentes, como es la realización de activos o incluso el carry trade, que es obtener la diferencia entre el precio que nos presta, por ejemplo, el Banco Central Europeo y la compra de deuda pública. Esto se ha disminuido mucho, pero todavía está, y en todo caso no exige capital. No es mala cosa. Pero también es incluyendo los que puedan ser artificiales, beneficios artificiales. Por ejemplo, el fondo de comercio negativo, que yo he calificado como no capital, pero que se considera como capital, computa en las normas de Europa, de España, etc., no va directamente a incrementar el capital, sino que pasa por pérdidas y ganancias. Luego está hinchando las pérdidas y ganancias, a pesar de esos roles tan bajos. Y luego está el coste de los cocos, estos títulos contingentes convertibles, que claro que son coste financiero, es un título que tienes que pagar el 6 o el 7, es un coste. Pues no, señor, no pasa por la cuenta de resultados. Y la eficiencia. Es cierto que la banca ha hecho un gran esfuerzo en recorte de sucursales y de personal. El 20, el 25, más del 25% en ambos conceptos. Pero el hecho es que la eficiencia ha empeorado después del tratamiento de la crisis con respecto a la eficiencia que había en los bancos antes de la crisis. También es cierto que si cae la eficiencia, es qué parte del margen financiero se come en los gastos generales. Antes de la crisis había bancos, el Popular, Bankinter, Banesto, que tenían el 35%, solo se comían el 35%. Pues ahora, si se excluyen las operaciones financieras, resultados por operaciones financieras, que es venta de activos, todos
están por encima del 50. Y alguno, esto es tragicómico, alguno está por encima del 100. Todos están por encima del 50 y alguno está por encima del 100, que quiere decir que todo el margen financiero se lo comen los gastos generales, luego no tendrán beneficios, ¿no? Sí obtienen beneficios porque tienen fondos de comercio negativo, pero si no, no los tienen. Eso sí, todo el mundo tan tranquilo, autoridades españolas, autoridades europeas, porque cumple el capital. El objetivo que parece como único es el capital. Y luego, si tiene otros problemas, ya pues, es otra cosa. Hace muy poco, alguno de los grandes bancos me decía, bueno, el único problema es los resultados porque liquidez de sobra. Pues qué bien. La liquidez se suele medir por la relación entre el préstamo al sector privado y los depósitos al sector privado. Se llama LD, Loan to Deposits, préstamos contra depósitos. Y es verdad que en esto de la banca ha hecho un gran esfuerzo y si estaba en 140 más o menos antes de la crisis, ahora está en el 100, 105, 110. Se ha ajustado un poco. Pero para mí este coeficiente tiene poco valor hoy, porque hay otro coeficiente mucho más significativo, que es el que yo llamo activos contra depósitos. Porque ¿con qué sostiene un banco sus bienes adjudicados? Que no son préstamos, ya están clasificados como bienes adjudicados. Pues si no es con depósitos, será con otra cosa, ¿no? El mercado mayoritario. ¿Con qué sostiene las participaciones en empresas? Si no es con depósitos, será con otra cosa. ¿Con qué sostiene la deuda pública? Lo mismo digo. Y en esto, ese coeficiente, que para mí es muy significativo, porque hay otros activos que están sostenidos por los pasivos que no son el capital, pues está otra vez en torno al 140. Luego, existe una fuerte dependencia de los mercados mayoristas. Por tanto, la afirmación de que existe liquidez de sobra no es un buen amigo. Y en esos mercados mayoristas se incluye naturalmente el Banco Central Europeo. Algunos le llaman el tubo de la risa. También esto produce una mala estructura del balance, un desequilibrio del balance, mucha más deuda que sostiene esos activos. Y tradicionalmente, como si debemos dinero a alguien, ¿cómo se lo debemos? Con una parte del sueldo, ¿no? Con una parte de lo que ganamos. Esta deuda nos está devolviendo con lo que ganamos, porque ganamos poco. Se sustituye la deuda con más deuda, lo cual nos permite seguir flotando en el agua y estamos bien y no corre prisa. Pero el balance está desequilibrado. Otra actitud frecuente, otro amigo, es, bueno, como hay liquidez y el único problema son los resultados y tienen su remedio, pues vamos a ganar tiempo. ¿Por qué apretar? Vamos a ver los remedios que se sugieren para ganar tiempo. Primero, la mejora de la economía. Es cierto, la mejora de la economía está creciendo del 3%, más que en Europa. También más que en Europa porque partimos de niveles más bajos. Es más fácil crecer. Pero bueno, vamos a suponer, no vamos a comparar Europa por ahora. Pero, ¿es sostenible este crecimiento? ¿En qué medida depende más que de las reformas? En parte, claro que sí, pero más que de las reformas de factores externos no recurrentes, el precio del petróleo, la caída del euro, la caída de los tipos de interés y la prima de riesgo. En una parte, seguro que depende de eso. Por tanto, es sostenible. Si el petróleo sube, si el euro sube y los tipos de interés suben, pues ya puede correr en peligro no el crecimiento, sino la proporción de ese crecimiento. Pero es que además subsisten otros problemas fuertes que son una amenaza para el PIB. Uno son los ajustes fiscales pendientes que nos está pidiendo el señor Moscovici desde Bruselas, otros 8 o 10 mil millones. El escaso crédito, porque está creciendo, curiosamente, particularmente en el sector hipotecario, el desempleo enorme y precario y el endeudamiento público que se eleva
a un volumen igual al Producto Interior Bruto, 1 billón de euros. Este año, por ejemplo, los vencimientos son 400.000 euros. Otro amigo, sí, pero es que los morosos y las provisiones van bajando. Pues, en parte, puede ser, pero a lo mejor no tanto como parece. Porque en los morosos no se computan los adjudicados, que son morosos, que se han ejecutado y están ahí, pero son malos créditos. Si se computaran, a lo mejor el porcentaje de caída de los morosos es diferente. Y si se computan las amortizaciones, también, claro, lo ha hecho caer, pero lo ha hecho caer porque se han convertido en pérdidas. Y las posibles retrocesiones. No es una práctica honorable, ni la hace muchos, pero hay quien negocia la retrocesión de importantes volúmenes de provisiones que haya hecho en la idea de que los activos sobre los que recaían la cobertura de esas provisiones ya no son necesarios, ya están bien. Bueno, en todo caso, bendita sea, esta sí puede ser parcialmente un buen amigo, pero en todo caso es lenta e insuficiente como para mejorar claramente los beneficios. La abundante liquidez y el incremento del crédito están asegurados. Otra de las cosas convencionales que oímos. Y están asegurados básicamente por el BCE, Banco Central Europeo. No olvidemos que, aparte de la puntada que he dado sobre que ya estamos creciendo mucho, pero en hipotecas, 2007, pensemos, también en 2007 el factor clave de la crisis fue la borrachera que un excedente de liquidez produce en la mente del banquero, el cual se ve llevado a asumir riesgos muy superiores porque siempre va a haber liquidez. En todo caso, hay algunas observaciones o preguntas que se pueden hacer con respecto al quantitative easing, a la expansión monetaria en cuantía y en tipos de interés del Banco Central Europeo. Primero, va contra la esencia del negocio bancario. Por supuesto que ayuda, no hay que decir que es malo, ¿no? Pues, que se está ahogando en una piscina, le echan un flotador y pues le han echado el flotador. Ahora, si tiene una enfermedad, no se la quitan. Favorece las burbujas, la inmobiliaria y la bolsa. Si pensamos en las cotizaciones de la bolsa de hace un año, pues esa burbuja ya ha pinchado. Cuando una burbuja pincha, empiezan los problemas. O se pasan a lo inmobiliario, donde se va a producir otra burbuja a lo mejor. Por tanto, esto no son afirmaciones, son puntos de interrogante y algunos con asomos de afirmación. Estimula el endeudamiento. Como yo con eso puedo comprar deuda pública, aunque ya me rinda menos, pues compro deuda pública y eso no me exige nuevos niveles de capital. Puede enmascarar problemas más profundos. En mi experiencia de crisis bancarias es que si las crisis bancarias y los problemas los quieres resolver con liquidez, estás enmascarando los problemas, aunque estás ganando tiempo, pero estás enmascarando los problemas. Y algo que para mí es muy importante, porque tiene que ver con la conducta del banquero, es que el exceso de liquidez y la indefinición con que se prevé la duración de las ayudas cuantitativas del Banco Central Europeo fomenta la autocomplacencia y quita la presión para los ajustes que están pendientes. Hay que pensar que un día puede cambiar esta política. No que va a 4, 5, 6 años, cada uno da su pronóstico. Pero un día tiene que cambiar porque esas ayudas no están cumpliendo básicamente los objetivos de conseguir que haya hasta un 2% de inflación. Que haya el crédito en mayor cuantía y está creciendo, pero poco, en la misma proporción que las ayudas. Y que haya empleo, que está creciendo, pero poco. Y porque se está agotando el instrumento a utilizar en caso de que pueda producirse otra recesión. Si ya has llegado a tipos de intereses negativos, después, ¿con qué cuentas?
Por tanto, hay que pensar que esto un día tiene fecha de caducidad y entonces pueden producirse convulsiones y la floración de problemas. Bueno, ya tenemos las dos grandes bombas atómicas como solución. La digitalización y las fusiones. La digitalización, pues bendita sea, siempre es una banca más moderna, con menos costes y eso. Pero no olvidar, y es un paliativo a su consideración de buen amigo, que es compleja técnicamente, que es muy lenta, que es muy costosa y por tanto a corto plazo no es una panacea. Ánimo, pero a corto plazo no es una panacea. ¿Y las fusiones? Pues hay dos tipos de fusiones. Hay muchos tipos de fusiones. Aquella que consigue resolver un problema de un banco de menor tamaño, que si no, no se sabe qué hacer con él, y se pone en manos de uno grande y fuerte, yo de esas sí soy partidario. Pedro Toledo, un conocido banquero que murió el año 89, a primeros de diciembre, que era muy amigo mío, solía tener una expresión que decía, para que una fusión funcione bien, tiene que estar muy claro, sobre todo para las entidades funcionadas, quién es el fuerte y quién es el débil. Pues esa regla debe cumplirse. Pero si la fusión es para obtener sinergias y así mejorar los resultados, y ejecutada por entidades de tamaño ya sistémico, pues muchas preguntas surgen. Es diferente, porque las sinergias son dudosas. Las estadísticas dicen de que de cada 3 fusiones hay una que produce sinergias. Que 2 más 2 en una fusión no son 4, sino 3. Y la experiencia de las cajas de ahorro que hemos tenido estos 8 años con las fusiones ha sido tremenda. Pero además existe una preocupación. Si todo el mundo, Bruselas, Frankfurt, el Fondo Monetario, nosotros, estamos preocupados con las entidades que son demasiado grandes para cerrar, estamos contribuyendo con esas fusiones a que las haya y más grandes todavía. Con lo cual, los problemas que se plantean es que aumenta la dificultad de la gestión y aumenta la dificultad del control por parte de los supervisores. ¿Quién sabe si puede decir también que son tan grandes y no se puede hacer nada con ellas, que aumenta las posibilidades de que se produzca lo que se llama la captura del supervisor, es decir, que tengan demasiada influencia sobre el supervisor. Además, como no se cierran nunca, por mucho que haga lo que llama el testamento vital y todo eso, al final las razones de reputación hacen que no se cierren, y del dinero que hace falta movilizar entre el contribuyente y no solo los inversores, pues como no se cierra nunca, esto va contrario a la competencia en pie de igualdad, porque los clientes van con preferencia a las grandes que saben que nunca se van a cerrar. Y, por supuesto, que la presencia creciente de entidades sistémicas cada vez más grandes afecta también a la estabilidad financiera. Ya termino pronto. Pero está la gran panacea. Está en marcha la Unión Bancaria Europea. Pues bien, es una idea en la buena dirección y algún día se construirá una Europa que tenga, además de la Unión Monetaria, otra serie. Está bien, pero en 5 años no van a funcionar. Ni el sistema unificado de supervisión, ni el sistema unificado de resolución. Por lo menos hay dudas que voy a exponer. Cuando afirmo algo, tradúzcanlo a dudas. Me lo he propuesto como disciplina de exposición, pero se me ve la oreja. Existe una heterogeneidad de normas entre los países sometidos a la supervisión única que es muy difícil poner de acuerdo, y no solo por razones técnicas, sino por razones políticas. Hay países que no quieren cambiar sus normas por nada del mundo, pues estaría bueno. Y me consta que hay 150 áreas en que las normas son diferentes entre unos países y otros. En 100 están trabajando activamente en Frankfurt para tratar de unificarlas.
veremos los resultados, posiblemente sean buenos. En 50 han arrojado la toalla y serán dejadas a lo que diga cada país. Bueno, pues eso, si sumamos esa heterogeneidad a la heterogeneidad de culturas y de praxis, pues es un obstáculo. Luego, y esto es información muy reciente, pero muy fidedigna que tengo, la supervisión que están llevando a cabo. Le preguntaban a la directora de este mecanismo hace 2 meses, Daniel Nui, que por lo visto es un personaje estupendo. Bueno, pero entonces, cuando ustedes hagan los testes, habrán hecho las inspecciones de las entidades para que los datos sobre que los construyen sean buenos. Habrán hecho como en Estados Unidos, que se miran carpeta por carpeta y dicen, no, eso es carísimo. Bueno, pues muy bien. Más caro va a ser otras cosas. Entonces, ¿en qué se centran? Se centran en examinar las políticas y los procedimientos, relegando la inspección de los expedientes y relegando la cuantificación de los problemas y la exigencia por vía de requerimientos o de intervención de soluciones a los problemas que están cuantificados, porque como no los tienen cuantificados en muchos casos, por otra parte, basan sus modelos y sus estrés test en datos elaborados por las entidades. Y hay un axioma también, como el que he dicho antes, que las entidades que van bien son transparentes, pero las entidades que van mal no son transparentes. Basan sus modelos y sus test en datos del pasado y en proyecciones teóricas. Por tanto, el mecanismo unificado de supervisión es una buena idea, pero tengamos en cuenta que va a tardar en cuajar. ¿A qué llevan estas insuficiencias actuales, que durarán un tiempo? A que el mecanismo de supervisión tiene 3 opciones. Vamos a aplicar las normas y sus consecuencias por el nivel más riguroso, con lo cual sería armar la marimorena, porque hay normas blandas, y por tanto no va a hacer eso. A cada cual aplicarle desde su propio país sería muy injusto, porque los hay más rigurosos y menos rigurosos. Y el que probablemente se esté aplicando es aplicar como denominador común aplicable a todos los países el más benévolo. Entonces, si es el más benévolo, va a resultar tardía la identificación de los problemas y va a resultar más costosa cuando afloren. También el MUS va a poner gran énfasis, como están también en España la corriente, en la mejora del gobierno corporativo. Pero también está bien. Sin embargo, deben preguntarse uno si es una solución que va a resolver a corto plazo y a largo plazo. En Europa tenemos, aparte del Deutsche Bank, el Barclays, el BNP, el CESLA, etcétera, que no han dado muestras de un excelente gobierno corporativo. Pero si nos referimos a nuestra propia situación, pueden facilitar de verdad el buen gobierno corporativo los consejeros independientes. Pues me permitiría decir una barbaridad, según lo que ganen. Según lo que ganen. Y según tengan ocasión, desde el Consejo o desde la Comisión Ejecutiva, ver muchas de las decisiones que se toman que no pasan por ahí. Y luego están los sistemas de remuneración. Sistemas de remuneración que están mejorando, yo creo, pero que pueden no estar inspirados por las mejores normas de gobierno corporativo. Y luego está el MUR, que es el mecanismo unificado de resolución, en la buena dirección, pero a largo. Porque la norma les da como plazo para empezar a funcionar formalmente hasta el año 20. Luego, porque si se atrasa la identificación de los problemas y su cuantificación, se encarecerá el tratamiento de los problemas que había, que podrán ser de insolvencia. Y entonces, además, hasta ahora no se ha previsto que se mutualicen, pongan entre todos dineros que hasta 55.000 millones de aquí al año 20. 55.000, si los comparamos con las cifras que hemos manejado en esta crisis, pues realmente no nos da muchas esperanzas de solución, ¿no?
Por otra parte, tiene un mecanismo de decisión compleja. No es el propio Banco Central Europeo, sino un consejo de 5 personas, de las que hay un español, a quien voy a ver la semana que viene, pero es complejo. Entonces, su utilidad puede ser tardía e insuficiente. Se ha inventado que si hay una insolvencia, los inversores vean, los accionistas vean perdida su capital y los que tengan, por ejemplo, cocos, los contingentes convertibles, lo conviertan en capital. Pero si se ha hecho muy tarde, las pérdidas que van a revelarse van a ser muy superiores a las que pudiera absorber lo que se llama el bail-in, el castigo a los inversionistas. Por tanto, antes de 5 años no nos hagamos mucha ilusión de que esta buena idea va a servir. ¿Y si mientras hubiera otra recesión? Aquí viene ya el amigo que menos me gusta, pero que oigo con frecuencia. Dice, las demás supervisiones europeas son más tolerantes que la nuestra y los demás sistemas europeos están peores que el nuestro. Por tanto, no hay que apretar, sino, en algún caso he llegado a oír 2 veces esta frase. Lo que hay que hacer es quedar lo mejor posible ante el Banco Central Europeo. A mí me parece muy mal, porque en mi opinión lo que importa es que nuestro sistema, el nuestro, cualquiera que sea los demás, sea robusto, que nuestros depositantes estén seguros y que la asignación de recursos favorezca nuestra economía. Porque esa es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de los gestores ante los accionistas, la responsabilidad del Banco de España y del Estado español ante los ciudadanos. Y entonces, pues si se quiere, como he dicho al principio, si se quiere un sistema fuerte a largo, hay que sacrificarse a corto. Probablemente, por tanto, queda mucho por hacer. Seguir ajustando sucursales y personal, vender activos, y yo diría que, aunque sea con minusvalías, porque favorecerá la reestructuración del balance y poder devolver a los mercados mayoristas parte de ese endeudamiento tan fuerte que todavía tenemos, e incluso reducirá los balances y hará falta menos capital. Incrementar el capital de verdad y no de esas 4 componentes que he mencionado que los tienen dudosa calidad, e incrementar las reservas. Es decir, el payout, el 50%, era una norma que no se podía transgredir para nada porque me falta poquísimo. 3 minutos. 1, 2. Es que me habéis puesto muy tarde. Cambio de modelo, pues sí, que se divide más las actividades de banca comercial de otras, que mejoren las comisiones. Bien, la digitalización también, pero no es solución a corto. Y las fusiones entre grandes, pues ya he explicado mi escepticismo. Pero no nos fiemos de que los demás están peor, porque si viene un vendaval se nos lleva a todos, a ellos y a nosotros. ¿Y de qué sirve estar mejor que los demás? Y vendavales, en España y en el extranjero, los tenemos cerca. Entonces, a ustedes les corresponde discriminar cuáles son buenos amigos y falsos amigos, porque si fueran falsos amigos, favorecerían la autocomplacencia, uno de mis enemigos, la permisividad del supervisor y la falta de transparencia. Nada más. Muchas gracias.